en todo el capítulo 1, hermanos, hasta el 2, ¿verdad? Pero vamos a ser breves porque pues si me pongo a leer todo el capítulo, me voy a aventar la hora y no voy a poder explicar nada, ¿verdad? Pero nada más 2 versículos voy a leer y lo demás se los voy a enseñar, ¿verdad? Para no perder tanto tiempo. Amén. El 9, dice el 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, la ciudad donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo, hermanos. Ahí estaba en Silo, ahí había propuesto Dios poner ahí el arca, el tabernáculo, y dentro del tabernáculo el arca del pacto. Amén. Dice, y bebido en Silo, dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, el sacerdote ya estaba de edad, hermanos, ya no miraba muy bien y ya no tenía las suficientes fuerzas de andar caminando, ¿verdad? O estar parado, por eso estaba sentado en la silla, ¿verdad? Al pilar del templo del Señor. Dice el 10, dice, ella con amargura de alma oró al Señor, dice, y lloró abundantemente. E hizo promesa diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Padre celestial, gracias por tu misericordia. Ayúdanos, añade palabras, usa mi mente, mi boca, Señor, mi corazón, y que cada uno de nosotros pueda aprender algo más de tu palabra, mi Dios. Alimenta nuestro espíritu y nuestra alma en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar su asiento, siempre glorificando el nombre del Señor. Hermanos, la historia está un poquito larga, pero, ¿verdad? Vamos a tratar de explicarla en lo más breve que se pueda, ¿verdad? No habló el versículo que leímos, no habló de Penina, pero si leemos desde el versículo 1, ahí nos vamos a encontrar, hermanos, que Elcana tenía 2 mujeres, y una de ellas sabemos que es Ana, estéril, ¿verdad? Oigan, yo a propósito de esterilidad, ¿por qué las mujeres, hermano, que fueron sobrenombradas, ¿verdad? En la Biblia, siempre Dios les puso una matriz estéril, ¿verdad? ¿Cómo Dios, verdad, trabaja, verdad? Dios es tan a veces tan, como que no se entiende a Dios, ¿verdad? Pero si nosotros, hermanos, nos ponemos a analizar, yo he encontrado la respuesta de que a Dios le gusta hacer las cosas sobrenaturales en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos encontramos en alguna necesidad y no vemos respuesta? Y luego decimos, Señor, pues mira, te estoy pidiendo y no vemos respuesta. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta hacer lo sobrenatural. Si Dios contestara nuestras peticiones a cada momento que nosotros le pedimos, ¿cómo nosotros íbamos a poder visualizar el poder de Dios? O si todo lo que en nuestro caminar tuviéramos, hermano, todo a la mano, que fuera como los artistas que caminan en alfombra roja, ¿verdad? ¿Cómo se han de sentir ellos, verdad? Bien halagados, ¿verdad? Si nosotros como cristianos, hermanos, tuviéramos esa vida de andar caminando en alfombra roja todo el tiempo, hermanos, hermanos, ¿cómo íbamos a poder ver el poder de Dios si todo lo tuviéramos? ¿Verdad? Por eso yo siempre he estado en contra de la prosperidad. No quiero decir que Dios no bendiga, hermano, abundantemente. Claro, hay muchos hermanos que tienen, hermano, hasta de 5 carros del año, ¿verdad? Porque son bendecidos. Pero eso no quiere decir, hermano, que porque a Dios le plació darle a todos los que aceptaron a Cristo y alzaron la mano, esos van a tener el 100%, hermano, que no les va a hacer falta nada. No, Dios es soberano y Dios sabe a quién le da. Posiblemente, hermano, a alguno de nosotros no nos ha dado lo suficiente porque sabe
que si nos da lo suficiente, hermano, de repente ya le decimos bye. ¿Verdad que sí? Y prefiere Él no darnos, hermano, en abundancia, con tal de que nosotros salvemos nuestra alma. ¿Cómo? Por la necesidad, ¿verdad? Porque es cuando más buscamos a Dios. Y vemos, hermano, a Ana. Ana, hermanos, una mujer estéril, como muchas mujeres, hermanos, que pronuncia la Biblia, Rebeca, ¿verdad? Raquel. Muchas, hermanos, muchas mujeres anuncia la Biblia que eran estériles, pero Dios se manifestó en una manera sobrenatural. Dios es especial, se especializa en lo supernatural, hermanos. Vemos a Ana, hermanos, que Penina siempre se burlaba de ella. Siempre, hermanos, cada año que subían a adorar al Señor y a hacer sacrificio, ¿verdad? Para el Señor, ella subía y bien orgullosa con sus hijos a un lado, hermano, y haciendo menos a Ana, mirándola de arriba abajo, hermanos, y haciéndola menos porque Ana no podía concebir. Y a tal grado, hermano, que de tanto que ella fastidiaba a Ana, que Ana cayó en un problema. Cayó en el momento, hermano, de la depresión, de la angustia, de la desesperación, hermano. Imagínense. Por eso nosotros, hermanos, no nos debemos de identificar tanto en Penina. Dentro de la iglesia, hermanos, existen peninas. ¿Sí sabían? ¿Sabían, hermanos? Hay veces, hermanos, o peninos, ¿verdad? Peninos o peninas, ¿verdad? Hermanos, hay veces que encontramos dentro de la iglesia a peninas, hermanos, que nos hacen la vida imposible. Gloria a Dios que aquí no. Gloria a Dios que aquí no hay, hermanos. Aquí no ha llegado ese espíritu de Penina. Hermanos, y si lo queremos sentir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice que cualquier obra de las tinieblas, el apóstol Pablo dice, reprendedlas en el nombre de Jesús, ¿verdad? No que empecemos a reprender, ¿verdad? Pues se puede, ¿verdad? Sino resistirlas, hermano, resistirlas. Acuérdense lo que dice el Santiago, dice, someteos a Dios, ¿verdad? Dice resistir, ¿verdad? Eso es lo que significa reprender, hermanos. Resistir. Y cuando nosotros resistimos, hermano, el diablo y ese espíritu de Penina, hermanos, va a huir de nosotros. Así dice la palabra. Amén. Vemos que Penina, hermanos, cómo molestaba a Ana. La molestaba, hermano, tremendamente, a tal grado que Ana cayó en el espíritu de amargura. Y no tan solamente eso, hermano, sino que también se le quitó el hambre. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso, hermanos? Que de repente tenemos un problema, hasta ni queremos comer. El hambre se quita, hermano, cuando caemos y sobrepasamos la tristeza, que es lo que debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado, hermano, con eso. La Biblia no dice que no debes o es pecado estar triste o es pecado estar en depresión. La Biblia no nos enseña que es pecado. El problema que existe cuando tú le das cabida al problema o a toda la necesidad y a toda la estrés que te viene, el problema que existe que si tú le das cabida vas a sobrepasar los límites de la tristeza o de la depresión. Y cuando nosotros pasamos esos límites, hermano, es ahí donde el enemigo nos agarra, hermano, y nos hace como él quiere. A tal grado, hermano, que llega el momento de que cuando estamos ya en las manos del enemigo, del diablo, hermano, nos quita las ganas de adorar al Señor. Nos quita las ganas, hermano, de darle la honra y la gloria al Señor. Cuando rebasamos los límites de la tristeza o de la depresión o del problema o cualquier cosa que el enemigo
el dardo que Él nos manda, hermanos, ¿verdad? Vemos a Ana, de tanto que esta mujer, hermano, la molestaba, cayó en ese problema, a tal grado, hermano, que ya no quería comer. Elcana la amaba tanto, a pesar de que ella no podía darle hijos, a él no le interesaba. Y le dice, ¿qué importa que no tengamos hijos? ¿Qué valen más los hijos más que yo? Pero Ana quería, hermanos, tener una simiente, un niño. Porque en las costumbres de los hebreos, hermano, aquella mujer que no podía concebir era porque seguramente Dios estaba tratando con ella o con él. Bueno, el hombre no concebir, pero cuando estaba enfermo, ¿verdad? Habían hasta inventado, hermano, que el hombre que estaba en una enfermedad, hermano, era porque el pecado de él o el pecado de los padres. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le preguntaron al Señor, al ciego, ¿y quién tú crees que pecó? ¿Él o sus padres? El Señor le dijo, ninguno, sino que es para que se glorifique el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, tanto molestó Penina a Ana que cayó en depresión, ya no quería comer, pero de repente, hermano, ella recobra ánimo y yo creo que se acuerda de que Dios tiene poder y que Dios puede hacer milagros, hermano, porque a veces hasta eso se nos olvida. Cuando estamos en un momento, hermano, de amargura o de depresión, a veces se nos olvida que Dios tiene todo en control. Y empezamos a pedirle y queremos que Dios nos conteste en el momento que nosotros estamos pidiendo. Señor, yo ya ayuné por este problema, ya oré y no veo contestación. Se nos olvida, hermano, que Dios tiene todo en control y que Dios tiene el suficiente poder, hermano, para demostrarlo en el momento necesario, hermano, cuando Él lo quiera, no cuando nosotros lo queremos. Porque Él conoce el tiempo preciso cuando verdaderamente nosotros necesitamos respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros le pedimos como si Él no supiera, hermanos. Como que yo sé más que tú, Señor. Yo te estoy pidiendo y yo quiero que me contestes, pues. Ya oré, ya ayuné, Señor. Yo quiero que me contestes. Como que nos sentimos más sabios que Él. Como que nosotros somos los que debemos o tenemos que ordenarle a Dios. ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no orar y decirle, Señor, mira, yo tengo esta necesidad, pero ¿cuándo? No sé. Cuando tú quieras o cuando tengas el momento preciso de contestar mi petición. Vemos, hermanos, a Ana que de repente se acuerda y dice, y se levanta Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor, dice, ella con amargura de alma oró. ¿Cómo debemos orar, hermano, los cristianos? Cuando dice amargura de alma, se está refiriendo, hermano, con una alma, hermano, contrita y humillada. Con una alma quebrantada. No como aquel que le está exigiendo a Dios. No. Porque miren, la oración de Ana es un ejemplo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ella con amargura del alma oró al Señor, dice, y lloró abundantemente. Oigan, hermanos, a veces nosotros, hermanos, ni siquiera le derramamos ni una lágrima al Señor. A veces nosotros, hermanos, oramos como que Dios tiene la obligación de contestarnos. Y no es así. Cuando nosotros, hermanos, nos encontramos en momentos difíciles, ¿cómo es que Ana oró? Dice que llorando, dice, abundantemente con lloro, hermano, con ese sentir. ¿Y saben lo que me llama la atención de este pasaje, hermanos? Que dice que Elí, el sacerdote, ustedes saben que es el sacerdote Elí.
estaba sentado a la entrada, en el pilar, a la entrada del templo. Y Ana, hermanos, no fue directamente como nosotros a veces pensamos, hermanos. Que si no ora el ministro por nosotros, como que la oración no está completa. Ana supo, hermano, cómo verdaderamente tenía que orar. A Ana no le importó que el sacerdote Elí estaba ahí. A mí no me importa que el sacerdote esté. Yo voy directamente al quien tiene el poder y al que tiene el oído presto para que escuche mi oración. Amén. Muchas veces, hermano, dentro de la iglesia, no aquí. Hay veces porque no se ora por la persona, ya se sintió. A veces dicen, no, pues yo esperaba que el hermano, el pastor orara por mí, pero ni siquiera me tomó en cuenta. A veces hasta se olvida, hermanos. A mí me pasa. A veces si me dicen, hermano, terminando el servicio puedo orar por mí, hermano, yo prefiero hacerlo en el momento porque al rato se me olvida, ¿verdad? Y a veces hay personas y hay hermanos que se sienten cuando lo que debemos nosotros de hacer. Miren lo que hizo Ana, hermanos. Miren lo que hizo. Dice, ella con amargura del alma oró al Señor y lloró, dice, abundantemente. O sea, directamente, hermanos. Y saben, hermanos, cuando no hay visión. Por ejemplo, Elí, más adelante nos menciona la Biblia que Elí, hermano, ya le estaba haciendo falta la luz. Ya no tenía visión del Señor. Ya no tenía, en otras palabras, hermano, discernimiento. Por eso, como Dios tenía todo preparado, hermano, de Ana iban a ser el sacerdote y juez de todo el pueblo de Israel. Todo lo tenía planeado el Señor, así como todo, hermano, en nuestra vida, Dios todo tiene ya el plano perfecto para cada uno de nosotros en nuestra vida. Amén. Directamente, hermano, Ana fue y oró al Señor pidiéndole la grande necesidad en la que se encontraba ella. Estoy amargada, mira Penina cómo me maltrata, cómo me menosprecia. Ella tiene hijos, yo no tengo hijos, Señor, ¿podrías darme uno? Y como ella estaba llorando, hermano, estaba derramando el perfume, ¿verdad?, de alabastro. Hermano, Elí se le queda viendo y le mira los labios, hermano. Y como ella entró en una oración profunda de la que a veces nosotros ni siquiera hacemos, hermano. Nosotros de repente nomás hacemos como que oramos y nuestra mente está por otro lado. Y así queremos que Dios nos conteste, hermanos. Estamos orando y estamos pensando en los problemas. Estamos pensando en todo lo que está aconteciendo y así queremos que Dios nos conteste, hermano. Ana no fue así. Ana dice que derramó su alma y lloró abundantemente por la necesidad. ¿Cuántas Anas hay aquí? Amén. Ninguna, hermanos. Y fue directamente, hermano, con el que le podía ayudar. Muchas veces nosotros, hermano, acudimos al lugar equivocado. A veces nosotros, hermano, estamos en problemas y queremos encontrar a un hermano y en ese momento ni al hermano encontramos. Y si de repente lo encontramos, hermano, me encuentro en un problema. ¿Qué puedo hacer, hermano? Mire, fíjese que tengo una enfermedad que no se me puede quitar. Y el hermano, en vez de darle ánimo, le empieza a decir: ay, hermano, fíjese que yo conocí a alguien que de eso murió. Vamos a un lugar equivocado, hermanos. El lugar perfecto para nosotros encontrar respuesta es Cristo Jesús. Ir directamente, hermano, con Cristo. Derramar nuestra alma, nuestras lágrimas, hermano, y Él nos va a contestar cuando Él lo crea y lo quiera. Amén. No cuando nosotros.
Y vemos a Elí, hermano, que de repente le mira y le empieza a mirar y dice, bueno, pues esta ya se tardó, ¿qué estará pasando con ella? No, este sacerdote le dice que estaba borracha, hermano. Miren, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con esto. Es bien importante. A veces, cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, a algunos el Señor los toca de una manera, a algunos el Señor los toca de otra manera, a algunos el Señor los hace brincar, a algunos los hace danzar, a algunos los hace gritar, a algunos los hace, bueno, diferente. Dios no tiene un patrón. Dios no tiene un patrón para que Él siga y diga, de esta manera me voy a manifestar. Y a veces nosotros de repente, ay, ahora no sentí al Señor. No es que no haya sentido al Señor, sino que Dios se te manifestó de otra manera. ¿Se acuerdan del pasaje bíblico de Elías, Segunda de Reyes, capítulo 19? Cuando Elías corre y huye a la cueva y de repente se encierra. Este hombre estaba en depresión, no quería saber nada. Este hombre no quería saber nada de las cosas de Dios. Lo único que quería saber era la muerte. Y él esperaba, hermanos, una manifestación de Dios, hermano, a la manera como Él se había manifestado siempre con él. Pero dice, hermano, que el Señor se manifestó de 4 maneras. Una dice que empezó a un temblor, hermano, que las piedras se empezaron a caer y se hizo, hermano, la manifestación de Dios tiene diferentes maneras. La otra dice que vino un fuerte viento, hermano. Pero lo que especifica ese pasaje bíblico dice, pero Jehová no estaba ahí, no estaba en el viento. Muchas veces nosotros, hermanos, Dios se manifiesta y nos sacude. Todos, algunos, hermano, no todos lo hemos experimentado. De repente, hermano, nos sacude y hasta nos tumba. Se nos doblan las rodillas y caemos. De repente, hermano, sentimos diferentes manifestaciones. Así como Elías. Y Elías, me imagino que mientras escuchaba todas esas cosas, ya no sabía qué hacer, hermano, dentro de la cueva. Porque no sabía, hermano, si era manifestación de Dios o era manifestación del enemigo. Pero tenemos un Elías, hermano, que él conocía, hermano, a Dios. Él entendía que él te tenía que manifestar en una manera diferente. Porque Elías estaba pasando un momento difícil. Y ya estaba acostumbrado a las manifestaciones de Dios fuertes, hermano. ¿Y saben cómo se manifestó Dios? Con un silbo, dice la Biblia, pasible y delicado. Y entonces fue cuando Elías salió. ¿Cómo fue entonces, hermano, que Elías reconoció que era Dios? ¿O por qué no salió en las manifestaciones anteriores? Porque esperaba, hermanos, una nueva manifestación. Amén. Así que Dios, hermano, no tiene un patrón. Y luego a veces decimos, hermano, Dios no se manifestó ahora, sí se manifestó. No a tu manera, a la manera de Él. Ahora, lo que les decía es esto, hermano. Que la persona que está a un lado, hermano, si ve que el Señor se está derramando, que el Espíritu se está derramando en algún hermano o alguna hermana, y que de repente la hermana no puede controlar sus emociones, hermano, y de repente empieza a hacer cosas que pareciera ser que están fuera de orden, hermano, no se escandalice. No vaya a decir, hermano, ese espíritu no es de Dios. Porque ni usted ni yo sabemos las manifestaciones de Dios.
Hemos experimentado algunas, hermanos. Pero Dios no tiene un patrón. Dios se puede manifestar de cualquier manera. Amén. Entonces, hermano, Elí mira a Ana y le dice: oye, pues ¿hasta cuándo vas a dejar que la embriaguez pase? Ya no tenía visión el sacerdote. Y ya Dios se estaba retirando de él, hermanos. Porque yo no sé si ustedes sepan que él tenía 2 hijos que los hizo sacerdotes también. Y estos 2 hijos no andaban conforme a la voluntad de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 12 de este mismo libro. Amén. Entonces, hermanos, de eso debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Amén. No había abierto mi mensaje, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, miren, en primer lugar, vemos 2 personajes, hermano. Uno que le hacía la vida imposible, hermanos, a Ana, Penina. Lo cual nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Mucho, pero mucho cuidado debemos de tener nosotros, hermanos, dentro de la iglesia. De tener respeto, de tener, hermanos, amor a cada uno entre nosotros los hermanos. No estar haciendo la vida imposible. No estoy diciendo que sé de alguien. No. Esto es un consejo de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Lo metamos en nuestra mente, hermanos, y no caigamos en ese error que Penina tenía, hermanos, ese espíritu de burla sobre Ana, hermanos, que no exista dentro de la congregación un espíritu, hermano, de menosprecio de alguno de los hermanos. Oh, la hermana ni siquiera la veo aquí en el servicio. No, mis hermanos. Hay que exhortar a cada uno de los hermanos que no vemos. Hay que invitarlos que se congreguen. No los critiques. Nosotros no sabemos cuál es el motivo por el cual ya no se congregan, por el motivo por el cual ellos ya no asisten. No lo conocemos. No caigamos con ese espíritu de Penina. Porque de repente, hermanos, la carne nos quiere dominar. Nuestra mente, hermanos, que de repente nos viene, lo primero que nos viene a la mente, hermano, cuando algún hermano no asiste o falta, hermano, lo primero que nos viene: oh, no vino por esto, no vino por lo otro. No, mis hermanos, hay que orar por ellos. No caigamos en ese espíritu. Esta mujer, hermano, aparentemente leyendo se mira fácil, pero, hermano, ¿han tenido ustedes alguna experiencia de alguien, hermano, que los acosa? Alguien que hermano, les hace la vida imposible, sobre todo en nuestros trabajos. Siempre va a haber alguien, hermano, que nos hace la vida imposible, ¿verdad? No caigamos en eso. O de repente, hermano, las circunstancias, algo se nos atravesó en el camino, algún problema. No vengamos con ese problema a la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros traemos las cargas aquí adentro de la iglesia, hermano, créanlo o no, ese espíritu, hermano, se contagia. No caigamos en eso. Seamos como Ana, hermano, soportarlo todo y orar con amargura, hermanos, y buscar la presencia del Señor, que solamente ahí vamos a encontrar la respuesta. Amén. Ana, hermanos, una mujer que a pesar de todo lo que ella sufrió, hermanos, ella tuvo la fe y la esperanza. Ella, todo lo que ella sentía, todo lo negativo, lo puso en los pies del Señor. Pero tenemos también un ejemplo bien grande, hermanos. Tenemos un ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, era un hombre entregado a Dios. ¿Cuánto lo sabemos? Era un hombre, hermanos, que
que él no pedía ofrendas para él. Él era un hombre, hermano, que todos los problemas que él tenía, él sabía solucionarlos porque se los ponía al Señor. Sabemos que este hombre, hermanos, tenemos un ejemplo tan grande de él. Y dice en 1 Corintios capítulo 4, vamos allá, hermanos. El tiempo se me está yendo, hermanos. 1 Corintios capítulo 4. A veces, hermanos, con tantos problemas que la vida nos trae, hermanos, de repente nos lleva a irnos escondiendo cada día más de la verdad y llegamos, hermanos, a sentirnos así como Ana. Y el apóstol Pablo lo miraba de esta manera. 1 Corintios capítulo 4, del 11 al 14, vamos a ver qué nos dice. 1 Corintios capítulo 4, del 11 al 14. Dice así. Dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, dice, estamos desnudos. Fíjense lo que el apóstol Pablo pasaba, hermanos, ¿verdad? Caían momentos de desesperación también, así como Ana. ¿Y cuántos de nosotros no hemos experimentado eso? También nosotros hemos pasado, o alguno tal vez de mis hermanos esté pasando momentos difíciles. El Señor nunca prometió quitárnoslos o prevenirlos. No, el Señor nunca nos prometió eso. Miren lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Hasta ahora padecemos hambre, dice, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Está hablando de él y de los apóstoles y de todos aquellos que entregaron su vida a Cristo. Sufrían, hermanos. Sufrían, de repente se metían en depresión. ¿O ustedes creen que ellos eran o tenían un cuerpo de angelical? No, ellos eran seres humanos, igual que nosotros. Ellos, si ustedes han sufrido, ellos sufrieron más, pero nos han dejado un ejemplo tan grande, hermanos. Ana sufría, todos sufrían, los siervos de Dios sufrían. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para no sufrir? Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que trabajamos? Gracias a Dios, aquí todos trabajan en sus trabajos seculares. Aquí nadie vive de los diezmos, de las ofrendas. Aquí todos tenemos nuestros trabajos, siguiendo el gran ejemplo de aquel gran apóstol. Amén. Trabajamos con nuestras propias manos, venimos cansados. ¿Cuántos llegamos de nuestros trabajos cansados? Tal vez en nuestros trabajos nos maltrataron, tal vez pasamos alguna burla, tal vez pasamos algún inconveniente. Venimos con un corazón, con un espíritu, hermanos, apagado. Pero la respuesta está en Cristo. Venimos y entregamos nuestras cargas. Nos fatigamos, dice el apóstol Pablo, trabajando en donde quiera que caminamos. Estamos cansados, pero alabamos al Señor. Dice, nos difaman y rogamos. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Hasta dónde el apóstol Pablo mira el problema y la necesidad y los problemas que nosotros nos pasan a cada momento. Fíjense hasta dónde el apóstol Pablo nos dice que podríamos nosotros ser. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, dice, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hasta ahí, hermanos, podríamos nosotros llegar a sentirnos en algún momento. Señor, he pasado tantos problemas, tengo tanta necesidad, me siento con un espíritu de amargura, de depresión, no tengo ganas de alabarte, no tengo ganas de glorificarte. Pero miren el gran ejemplo de este apóstol
Y el gran ejemplo de Ana, hermanos, que a pesar de ese espíritu, hermano, que no quería comer, ese espíritu, hermano, de amargura la llevó a no tener el apetito de comer, de alimentar su cuerpo. Pero se acordó, hermanos, que existe un Dios todopoderoso, que a pesar de que nosotros estemos pasando problemas, dificultad, aunque el mundo nos tome como el desecho del mundo, somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de entregar, hermanos, nuestro corazón quebrantado delante de Dios. Hermanos, a veces nosotros oramos, hermano, pero ¿dónde está el quebrantamiento, hermanos? A veces nosotros oramos solamente por compromiso, hermano. Porque de repente escuchamos, hermano, al que está predicando y nos exhorta a orar, nos exhorta a ayunar. Hermanos, es necesario que oremos, que ayunemos. Y solamente así es cuando llegamos a la casa. Oh, el hermano dijo que tengo que orar. Bueno, pues voy a orar. Pero ¿dónde está el quebrantamiento? Si nosotros leemos y meditamos en la palabra de Dios, vemos que cuando el Señor contestaba, hermano, era porque había un quebrantamiento de espíritu. Vemos que todos los que, hermanos, pedían a Dios, que se encontraban en ciertas necesidades, dificultades, hermano, había un quebrantamiento de espíritu. ¿Dónde está en nosotros, hermanos? Si aparte de que ya cuando estamos orando, hermanos, hasta nos estamos durmiendo. ¿No les ha pasado, hermano? Sí, porque no creo que nada más a mí. ¿Verdad, hermanos? ¿Dónde está el quebrantamiento? Y aún así queremos que Dios nos escuche. El apóstol Pablo, hermano, me imagino que cuando él estaba escribiendo esta carta a los Corintios, estas cuantas palabras tan hermosas, hermano, me imagino que él estaba en una situación, aunque estoy seguro porque él casi nunca le fue bien, hermanos. Casi nunca le fue bien. Digo, terrenalmente hablando, ¿verdad? Porque a la manera como él escribía, hermano, podemos darnos cuenta que él, en cualquier momento, hermano, él glorificaba al Señor. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión, hermanos, ya termino, ¿ok? No se me impacienten. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión, parece ser que en Listra, ¿verdad? O en Iconio, parece, que estaba predicando la palabra, hermanos, y de repente le vinieron los judíos y le dieron una apedreada, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo ustedes creen que queda un ser humano después de que lo apedrean? Hermanos, ¿verdad que sí? Desfigurado. Porque dice la Biblia que quedó como muerto. Para mí que él se murió. Y para mí que cuando él lo apedrearon y esa vez que lo dejaron como muerto, fue cuando escribió, hermanos, 2 Corintios capítulo 12, versículo 1, donde dice, conozco un hombre en Cristo, si en el cuerpo, no lo sé, dice, si fuera del cuerpo, no lo sé tampoco, dice, pero Dios lo sabe, que fue trasladado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es permitido al hombre, al ser humano, expresarlas. ¿Verdad que sí? Y dice el 2, y conozco a ese hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue trasladado hasta el tercer cielo. ¿Por qué? ¿Por guapo?
¿Por bonito? No, hermanos. El apóstol Pablo fue llevado hasta al tercer cielo porque él amaba a Cristo. En cualquier situación, hermano, él glorificaba a Cristo. Y por eso el Señor nos invita a cada uno de nosotros, que estés pasando lo que estés pasando, glorifica al Señor. Como Ana. Si estás esperando algún milagro, hermano, ya viene en camino. Ya viene en camino. Solamente entrega tu corazón al Señor. Derrama tu corazón. Pídele con fe. Llórale. Ruégale, hermano. Y Él te va a contestar. Amén. El apóstol Pablo, hermano, me gusta mucho hablar del apóstol Pablo, porque un apóstol, hermano, que nos pone el ejemplo, y no solamente con palabras, hermano, sino con hechos. ¿Cómo lo sé? Por el Espíritu, hermano. El Espíritu da testimonio, ¿verdad que sí? A nuestro espíritu. Miren, yo hasta han de decir que estoy loco, hermanos, pero hasta he visualizado, hermano, al apóstol Pablo. No estoy haciendo a un lado a mi Cristo, ¿eh? Cristo es el número 1 para mí, hermanos. Amén. Pero tengo el gran ejemplo del apóstol Pablo, de todos los apóstoles, pero el apóstol Pablo sobrepasa, ¿verdad? En una ocasión se atrevió a decir que él, hermanos, había trabajado más que todos. ¿Y será mentira, hermano? ¿Será mentira? No. Porque cuando el Señor Jesucristo le hizo el llamado, hermanos, él, como decía mi mamá, llegando y poniendo lumbre, en cuanto fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, ¿para dónde le jalo, Señor? ¿Para allá o para acá? Mientras que los apóstoles, hermanos, estaban esperando todavía que el Señor se les manifestara, hermanos. Y no, él en cuanto recibió, dijo, ¿para dónde, Señor? Aquí estoy. Amén. Así es, hermanos. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, hermanos, debemos de estar conscientes que la vida, hermano, en la vida cristiana trae subidas y bajadas. Amén. Pero el nombre del Señor tiene que ser glorificado. Hagámoslo de Ana, hermanos. Derramemos nuestro corazón cada vez que nosotros nos encontramos en necesidad. No cuestione a Dios, hermanos. No lo cuestione. Porque Dios es soberano. Lo que nosotros debemos de hacer, humillarnos y pedirle a Dios misericordia y que nos dé las fuerzas, hermano, para poder salir de esa tempestad y poder testificar que existe un Dios que todo lo puede. Amén. Dios les bendiga. Pónganse de pie, mis hermanos.